Buenos días. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la oferta y la demanda. Recuerden que hasta ahora ya vimos qué era oferta, qué era demanda, cuáles eran los elementos, la ley de la oferta, la ley de la demanda, cuando hay movimiento en la misma curva, cuando se desplaza, ¿no? Vimos inclusive después costos. Vimos costo fijo, costo variable, costo total, costo medio, costo fijo medio, costo marginal. Vimos también cómo determinamos el costo total, el costo unitario. Vimos también cómo determinamos el precio, ¿sí? Para que pudiéramos llegar a cómo determinamos el ingreso. Bueno, lo que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser las elasticidades, ¿sí? Entonces vamos a empezar con elasticidad, pero de la demanda. Elasticidad de la demanda. Ya saben, cualquier duda, suben a su portal, ¿sí? ¿Qué quiere decir elasticidad de la demanda? Cuando nosotros hablamos de elasticidad de la demanda o de la oferta, va a ser qué pasa en este caso de la demanda, qué pasa con el comportamiento de quién, del consumidor, ¿sí? Vamos a suponer que yo me gusta la leche, ¿no? Como parte pues del desayuno o para la cena. Y entonces decimos, por ejemplo, si la leche, claro, un sueño guajiro, si el litro de leche subiera a 10 pesos, por ejemplo, a lo mejor en la casa se consume 5 litros a la semana. Pero si la leche bajara a 8 pesos, a lo mejor aquí mi consumo va a variar, voy a comprar 7 litros ahora, ¿sí? Entonces, y cuando, por ejemplo, bueno, vamos a ver luego el cuadrito. O por ejemplo, si el precio baja de 8 pesos, por decir algo, a 7 pesos, mi demanda a lo mejor sube de 7 a lo mejor a 10, ¿sí? Pero ese comportamiento, si ustedes se dan cuenta, de ir incrementando la cantidad de litros de leche que yo voy a comprar, ¿se debe a qué? A que el precio de la leche ha ido bajando. Recuerden la ley de la demanda. ¿Qué decía la ley de la demanda? Si los elementos, ¿no? El famoso ceteris paribus, ¿no? Permanezcan constantes, entonces, ¿qué es lo que pasaba? La cantidad que yo voy a comprar o la cantidad demandada dice que varía en función inversa, ¿qué? Al precio, ¿sí? O sea, empieza a bajar el precio y yo como consumidor empiezo a consumir más. Pero ese consumir más, ¿no? Es lo que ahora vamos a medir. Por eso vamos a ver elasticidad de la demanda. Aquí en la elasticidad de la demanda lo que vamos a ver es que hay, bueno, se menciona pues teóricamente 5 tipos de elasticidad, pero las que más conocemos, las que más usamos, es que sea la elástica, la inelástica y la unitaria, ¿sí? Ahora, cuando nosotros obtengamos, por ejemplo, un valor mayor a 1, decimos que es elástica. Cuando es menor a 1, decimos que es inelástica. Y cuando el valor resultante es 1, decimos que es unitaria, ¿sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso es lo que vamos a ir viendo ahora uno por uno. ¿Estamos? Bueno, vamos a venir entonces acá. ¿Qué es elasticidad de la demanda? La definición de elasticidad de la demanda dice: la elasticidad de la demanda va a ser igual a ¿qué? A menos que la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual de los precios. Esa es mi fórmula. Ahora, ¿por qué negativo? Recuerden que es negativo en el caso de la demanda
por la pendiente. Recuerden, acá tenemos el eje de las X, va a representar las unidades, lo podemos representar generalmente por Q, a veces también le ponemos X, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de qué, de unidades compradas o unidades, vendidas, o también puede ser unidades producidas. Pero hablamos de qué, hablamos de cantidad, hablamos de unidad, ¿sí? Ahora, de este lado, de las Y, aquí vamos a hablar siempre de qué, de dinero, de ingreso, ¿estamos? Ahora, ¿por qué hablamos de nuestra pendiente negativa? Pues por la misma forma que tiene gráficamente nuestra curva, que viene a ser así, ¿no? Ahí está. Bueno, hago esta explicación porque más adelante, cuando apliquemos la fórmula, vamos a ver que nos va a salir todo con signo negativo, ¿sí? A ver, entonces decimos que la elasticidad de la demanda, ¿no?, es la variación porcentual de la cantidad. Vamos a suponer, estoy aquí, entonces vamos a suponer así. Entonces, cuando es a un precio 1, yo consumo, vamos a suponer esta cantidad 1, por decir 1. Pero si el precio disminuye a este precio 2, yo voy a consumir esta unidad 2. Entonces, lo que ahora vamos a medir es esta variación que se da de este punto, de este precio 1 a este precio 2. O sea, si los precios están bajando en esta magnitud y la demanda se está incrementando a esta magnitud, vamos a ver su resultado. Si este resultado es mayor a 1, entonces diremos que es elástica, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora los tipos de elasticidad. Tipos de elasticidad, ¿sí? En esos tipos de elasticidad vamos a tener, vamos a hacer las 5 que existen, ¿sí? En lo que dice la teoría. 1, aquí, va a ser la perfectamente elástica. Aquí está su maestra apoyándonos. Hola, chicos. Sino que yo le dije, yo quiero terminar con ellos este tema. Y a lo mejor voy a andar de metiche también en la parte de macroeconomía. Que ya es la siguiente clase. Que ya es la siguiente clase. Recuerden también que yo soy economista igual que su maestra. Y entonces, pues, lo que pasa es que en este semestre me ha tocado pura ingeniería económica. Entonces digo, no, dame chance, ¿no? Me la voy a llevar a Upita, muchachos, para darle chance. Ya cuando regresemos. Entonces, perfectamente elástica. ¿Cuál es su representación gráfica? Así. Lo voy a hacer pequeño para que entre los 5 acá. En la perfectamente elástica, recuerden que siempre la gráfica, la gráfica va a ser la misma. Q y unidades, ¿no? En la perfectamente elástica, la curva de la demanda, perdón que me atraviese, la curva de la demanda es como una línea casi vertical, ¿sí? Podrá tener, pero a veces ustedes lo van a ver en el libro. Perdón, es horizontal. Es horizontal, Ajá. ¿no? Entonces, casi así. Ajá. Estoy chueca hoy. Entonces hagan de cuenta así. Esta es la demanda. Ajá. ¿Sí? Entonces dice aquí que la elasticidad perfectamente elástica tiende a ¿qué? Al infinito. ¿Sí?
Recuerden que no hay nada, esto es teoría, porque no hay ningún consumo que pueda ser infinito, ¿sí? Porque las personas tenemos un punto de ¿qué? De saturación, ¿sí? Pero dice que es infinito en este caso, que la gente podría adquirir por lo mismo que paga, ¿no? A un precio determinado, hagan de cuenta, a este precio 1, la gente tiende a consumir más, ¿sí? Más bien esto sería, por ejemplo, para aquellas demandas, ¿sí? Cuyo consumo, o sea, cuyo pago es una cuota fija. Los que viven en el Estado de México, por ejemplo, yo antes vivía también en Ecatepec, ahí pagamos la cuota que anual del agua, así tú consumas, haz de cuenta, metros cúbicos, ¿no? Agua. 20, consumas 40, consumas 80 metros cúbicos o 100 o 200, porque hay muchas empresas también, consumen la cantidad de agua que sea, pero que al mismo precio, ¿sí? Lo cual no ocurre aquí en la Ciudad de México, ¿no? Recuerden que hay medidores, entonces vas consumiendo más y entonces esto tiene esta representación, ¿sí? Entonces, en la perfectamente elástica, su representación gráfica es una línea casi horizontal, por eso dice perfectamente, ¿sí? Ahora vamos a hacer la 2, aquí lo voy a poner. Entonces, 2. Perfectamente inelástica. Bueno, 2 sí. 2 sería entonces perfectamente inelástica. En esta perfectamente inelástica, su representación gráfica va a ser, ¿sí? Vertical. Sí, sino que esto, de pronto pensé en la unitaria para ponerlo. ¿Saben qué? Aquí, perfectamente, era elástica, ¿no? Vamos a hacer 2. La perfectamente inelástica. Sí, ahí está. Entonces, aquí tengo las cantidades, aquí el ingreso o el dinero. En la perfectamente inelástica, la curva es en forma vertical. Van a ver una línea así, ¿sí? Entonces, viene a ser la demanda, ¿sí? ¿Eso qué nos está queriendo decir? Que dice que a un determinado precio, vamos a suponer acá, de 10, ¿sí? La gente consume X cantidad. El ejemplo clásico aquí fue el pago de agua, ¿no? Una cuota fija. Un ejemplo, cuota fija, por ejemplo, agua. O algún servicio, ¿estamos? Aquí nos está diciendo que si vamos a suponer el kilo de sal cuesta 10 pesos, si este kilo de sal bajara, por decir algo, aquí a este precio de a lo mejor de 4 pesos, la gente consume aquí a lo mejor a 10 pesos un kilo. Si baja a 4, a lo mejor vamos a suponer que la gente consumiera 1,5 kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? La variación es mínima, ¿sí? O sea, si nosotros lo medimos en magnitud, ¿sí? El agua, mire, está bajando esta magnitud, la sal, aquí, esta magnitud.
Pero ¿en cuánto se está incrementando el precio? Ahora sí que el consumo de sal, solo en esa magnitud, ¿sí? Por eso estamos diciendo que es perfectamente inelástica, que no hay vamos a decir, la variación que se da es pues lo mínimo, vamos a decir, ¿sí? Entonces aquí casi no existe la variación. Entonces estamos en la perfectamente inelástica. 3. Aquí vamos a ver la elasticidad unitaria. ¿Qué pasa en la elasticidad unitaria? Como su nombre lo dice, al medir la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual de los precios, aquí sería Q, aquí ingresos. Aquí me faltó la fórmula, ¿no? Digo, el resultado. Acá dice que la elasticidad tiende a ser igual a ¿qué? También, perdón, tiende a ser igual a 0, ¿no? Aquí la elasticidad que me va a salir va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿sí? ¿Cuál es su representación? ¿Cómo sería? Entonces aquí sería, vamos a suponer a un precio de 1, al precio 1, consumo 1, si este baja aquí, consumo por ejemplo 2, ¿sí? A un precio 2, esta cantidad. La representación gráfica va a ser una línea, ¿sí? Una línea, pero perfecta, ¿no? Una línea, ¿sí? Aquí me está diciendo, vamos a suponer que la variación del precio de 1 a esta magnitud, vamos a suponer que fuera 50%. Este incremento de la demanda, esto también representa un 50%. Por eso que a la hora de dividir 50% entre 50% voy a tener igual a ¿qué? A 1. Esto no se da en una economía capitalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí depende mucho de ¿qué? 1, de nuestros ingresos. 2, de nuestros gustos y preferencias. 3, ¿qué pasa con los precios de los bienes complementarios, de los bienes sustitutos? ¿Sí? Entonces, eso en realidad en nuestra economía no se da. ¿Pero en dónde sí se daba? En los países socialistas, donde la economía es planificada. ¿Por qué? Porque ahí, dependiendo de la cantidad de habitantes, tú vas a generar ¿qué? Todos los bienes y servicios, ¿sí? No me voy a meter en el rollo de si es justo o injusto, pero es una economía planificada, controlada, ¿sí? Entonces, ahí sí, donde tú puedes controlar, entonces ahí sí tú puedes hacer eso, ¿no? Bueno, entonces quedamos que la elasticidad unitaria, entonces decimos que se dé una economía planificada, ¿sí? O en donde tú tengas asegurado un consumo, ¿sí? O sea, lo que produces, sabes que es lo que se va a demandar. ¿Estamos? 4 sería en este caso, sería entonces ahora la demanda elástica e inelástica. La elástica. Esta es la que más usamos, ¿sí? Y la inelástica. ¿Qué nos dice la elasticidad elástica? Dice, recuerden siempre acá Q, acá o sea, lo del dinero, el ingreso, el costo, lo que vayan a graficar, pero en dinero. Aquí la demanda, me voy a cruzar, perdón, no dejé los marcadores. Entonces,
Aquí mi demanda, mi curva de demanda va a tener esta presentación, ¿sí? Acá tengo mi demanda, ¿sí? Acá, ¿cuál es su valor? Dice que la elasticidad va a ser igual a ¿qué? Igual a mayor a 1, ¿sí? Entonces, nos va a decir, por ejemplo, si el litro de leche o, por ejemplo, el kilo de jamón está a este precio, vamos a suponer P1 a 120 pesos, si este precio baja, por ejemplo, vamos a suponer Con el atún, ¿no? Con el atún sí lo vemos. Que baja centavos. El precio de atún no tiene una variación porcentual mínima, pues, de centavos. Pero el consumidor se estimula y compra 3, 4, 5 latas, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que a una demanda, ¿no? Como dice la maestra, por ejemplo, de 23 pesos la lata de atún, a lo mejor compramos 2, ¿sí? Pero si la lata de atún baja a un precio a 19, resulta que la gente en vez de comprar 2, a lo mejor compra 10, por decir algo, ¿sí? Entonces lo que nos dice este tipo de elasticidad es que a una variación, a lo mejor mi gráfica aquí, sí, ¿no? Mi variación es de aquí a acá en magnitud y mi cantidad demandada es más grande, ¿sí? Lo que nos dice este tipo de productos es que a una pequeña variación de precio la gente tiende a consumir más. Entonces lo que dicen aquí es que, ¿qué productos? Como ejemplo, todos los bienes de moda, de primera necesidad, los de temporada, ¿sí? Y se dan cuenta que el mercado así está por fechas, ¿no? Que diciembre, regalos, ¿no? Todo lo que es regalos y tanto de ropa también, de temporada, ropas de invierno, de verano, lo que está de moda, lo que es tendencia. Por ejemplo, para el Día de la Madre, se incrementan, ¿no? Venta de flores, regalos para mamás, ¿no? Que si es el Día del Padre, que si viene, por ejemplo, ahora que ya viene Halloween, ¿no? Ya vemos las calabazas, disfraces, ¿sí? Entonces, aquí la elasticidad, o sea, los precios, una pequeña variación del precio, pero la gente tiende a comprar más. ¿Qué pasa con la elasticidad, pero ahora inelástica? 5. Esa será la elasticidad inelástica, ¿sí? En la inelástica, sale chueco. Recuerden siempre Q, siempre su signo de peso. En la perfectamente inelástica, la variación, la curva, es una curva así, no tan, ¿cómo les diré? Así. Esta es la curva de la demanda. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que a un precio, vamos a suponer, a precio 1, la gente, por ejemplo, compra 1. Pero si estos precios, por ejemplo, bajan a un precio 2, ¿sí? La gente compra esta cantidad. Entonces aquí lo que nos dice es que los precios pueden bajar, por ejemplo, en esta magnitud. Vamos a suponer que esto representara un 80%. Resulta que la gente solo, hay una variación de esto, por ejemplo, de un 5%. O si hablamos de magnitud, los precios bajaron en esta magnitud y la cantidad demandada nada más en esa magnitud. Su fórmula aquí sería elasticidad igual a menor a 1.
Aquí, en este tipo de elasticidad inelástica, lo que nos dice es que por mucho que nosotros variemos el precio, nuestra cantidad, la gente no va a consumir en esa magnitud. Vamos a suponer que dijéramos, no, pues acá costaba 10 y acá cuesta 5 y la gente compró más, por ejemplo. O por decir algo, aquí lo podríamos ver, a lo mejor, mire, esa es nuestra magnitud en la que ha bajado, ¿no? Pareciera más de unitaria, pero vamos a suponer que aquí esté un poquito más por acá, ¿no? 2. Entonces, si mis precios están bajando de esta magnitud acá, ¿sí? Vamos a suponer que está bajando en un 50%, resulta que la gente solo está comprando, por decir, 2% más. Solo va a haber una variación en realidad de ¿cuánto? Del 2%. Porque 50 ya es la base, ¿no? O sea, solo varía en un 2%. ¿Qué bienes están ahí como ejemplo? También es conocido como bienes inferiores, ¿sí? Acá está aquí está como ejemplo con la venta de libros. Nosotros a veces vamos a la feria de los libros y ¿qué pasa con ustedes? De 100 alumnos vamos a suponer a lo mejor 2 compañeros compran libros así de novelas o clásicos, ¿sí? Generalmente, ¿qué hacemos los que vamos a comprar libros? Compramos libros especializados, pero porque es necesario, a lo mejor para ustedes. Vamos a suponer en este caso que generalmente el libro que usamos es el de Silvestre Méndez, que es Introducción, creo, a la Economía, ¿no? Y algún compañero o 2 lo comprarán y a lo mejor solo uno y de ese uno le sacamos copia. O vamos a la biblioteca y le sacamos copia, pero no consumimos el libro, ¿sí? Bueno, este tipo de elasticidad, esto que estamos estudiando, me voy a adelantar algo que ustedes van a aprender cuando lleven la materia de proyectos de inversión. En el proyecto de inversión, entonces, vemos en realidad la aplicación de estas fórmulas, porque generalmente ahorita en economía, pues es aprender qué es demanda, qué es elasticidad, qué es elasticidad de la oferta, de la demanda, bueno, y lo repetimos, ¿no? Esto es esto, ya. Pero ¿para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, ese para qué me sirve, eso les voy a decir ahora, pero ya cuando lleguen en proyectos de inversión lo van a ver también. ¿En qué sentido? Cuando yo realizo un proyecto de inversión y quiero ver dónde voy a invertir mi dinero, ¿no? Vamos a suponer que pues tengo la oportunidad, ¿no? Tengo dinero y lo quiero invertir. O hay un problema, busco dinero para poder solucionar ese problema, cubrir esa necesidad, ¿sí? O también tengo en este caso, pues la posibilidad económica. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, ¿no? Es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, poner una tienda de quesos y vinos, ¿en dónde? En Polanco. Porque he ido, veo que hay negocios, que es un buen ambiente, ¿sí? Digo, no, pues si siempre los lugares cuando no había pandemia están llenos, ya en la tardecita, ¿no? Tarde-noche. Entonces dije, bueno, la gran mayoría es de vinos, entonces yo con quesos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor esto, porque ya hay empresas que se dedican a hacer proyectos de inversión, les pido que me hagan mi proyecto de inversión y una primera etapa de esa empresa que va a hacer el proyecto es realizar una investigación de mercado. Y cuando hace su investigación de mercado, a ver cuántos demandantes hay aproximadamente cuántos demandantes hay, cuántas empresas hay que ya se dedican a lo mismo ahí, en qué lugares están ubicados, más o menos checan la afluencia de la gente, ve también en este caso
pues el nivel, ¿no? de ingreso de las personas, analiza cómo están los establecimientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está analizando? A su competencia, ¿sí? Y resulta que después de realizar esta primera investigación, la empresa que está realizando el proyecto me va a informar a mí, que soy la que quiere ese negocio, me va a decir, ¿qué cree? Para empezar, el mercado está satisfecho, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo diga, no, pero yo voy a dar mejores precios, mis vinos van a ser de importación y según, ¿no? Entonces, pero uno de los puntos, vamos a suponer que uno de los puntos ahí sea que el producto que yo voy a poner es de demanda inelástica, ¿sí? O sea, por mucho que yo le haga la variación del precio, la gente no va a consumir más, ¿sí? Entonces me pueden decir, ¿sabe qué? La demanda de su producto es, su elasticidad de su producto es menor a 1, es inelástica. Ah, no. Entonces, si es inelástica, yo a futuro, porque estoy viendo cuál va a ser la reacción de la gente para consumir mi producto a futuro, es menor a 1. Quiere decir, si yo le bajo 50, la gente solo va a consumir, se va a incrementar en un 5. No me conviene, entonces no sigo con mi proyecto. Pero si la elasticidad, ellos me dicen, es elástica, yo sé que a esta pequeña variación del precio la gente me va a consumir en mayor magnitud. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos con el proyecto. ¿Estamos? Entonces, para eso es que me sirve esto de las elasticidades. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver lo que estábamos, un ejercicio, vamos a decir, ya con números, ¿sí? Entonces, yo tengo esta tabla en donde estoy señalando, en vez de poner A, B, C, los puntos 1, 2, 3, 4, esta sería mi curva así, de demanda, perdón, acá, ¿no? Acá tengo Q y aquí tengo, aquí tengo los ingresos o los precios. ¿Estamos? Entonces dice, cuando el precio, vamos a suponer que fuera de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí le vamos a poner 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Que fuera, vamos a ponerle leche, los litros de leche y su precio por litro. Entonces, cuando el precio es 10, 2, 4, 6, 8, 10, la gente consume, aquí le voy a poner, 1, 2, 3, no. Sería entonces, vamos a suponer que fuera de 5 en 5. 5, 10, a ver, vamos a hacer mi escala, 5, 10, está bien, ¿no? 5, 10, 15. ¿Estamos? Entonces, a un precio de 10, la gente consume 5, más o menos aquí. Si es a un precio de 8, entonces era ¿qué? 2, 4, 6, 8. A ver. 2, 4, 6, 8. A un precio de 8, la gente consume 7. Más o menos estaría 7 por acá, ¿no? Consume 8. Entonces, consume 8, consume 7, ¿no? Póngale aquí. A un precio de 6,
la gente consume 10. 6, la gente consume 10 por acá. A un precio de 4, la gente consume 15. 4, 15. Más o menos acá. ¿Sí? Entonces, esa va a ser mi curva de demanda. A ver que una bien los puntos. ¿Sí? Acá tengo mi curva de demanda. Entonces aquí está mi punto 1, mi punto 2, mi punto 3, mi punto 4. ¿Sí? Y entonces quiero medir la elasticidad de la demanda. Ahora, si la gente, cuando cuesta 10 pesos el litro, la gente consume 5 litros, ¿no? Aquí en litros. Estamos hablando de la leche. Cuando cuesta 8 pesos, la gente consume 7. Cuando cuesta 6, la gente consume 10 litros. ¿Sí? Yo quiero saber la elasticidad de la demanda. ¿Qué tipo de elasticidad tiene mi demanda de leche? ¿Sí? ¿Qué nos dice la fórmula? Dice la elasticidad va a ser igual a ¿qué? A menos la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual de los precios. ¿Sí? ¿Yo qué voy a medir acá? Por ejemplo, vamos a medir cuál es la variación del precio cuando cuesta 10 a cuando hay una variación de precios de 10 aquí a 8. ¿Sí? ¿Cómo es que la cantidad va a variar de 5, ¿no? ¿A qué? A 7. O sea, esto aquí, de este punto, acá quiero ver la elasticidad. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Cuando yo hablo de la variación porcentual, esta elasticidad para hallar el porcentaje, yo lo puedo hacer así. ¿Cómo? Voy a ver primero la variación de la cantidad demandada, ¿no? La variación de la cantidad demandada. Arriba, ¿cómo va a ser? Va a ser entonces cantidad demandada 2 menos cantidad demandada del punto 1, ¿sí? Sobre Q1, para hallar el porcentaje, ¿no? Entonces, igual vamos a hacer para el precio, va a ser el precio 2 menos el precio 1 dividido sobre el precio 1. Entonces acá yo voy a tener que, ¿cuál es Q2 aquí? Vamos a ver primero la variación de la cantidad demandada. Va a ser entonces 7, ¿no? Q2. Q2 menos Q1. Acá está, 2, 1. Entonces es 7 menos 5 sobre, ¿qué? Sobre 5. Y sería en el otro, el precio es 10 menos 8, no, 8. Jóvenes, vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer esta primera parte, vamos a determinar la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Cómo obtenemos esta variación? Esta. Entonces, la fórmula de esta parte va a ser, o cómo obtengo, va a ser Q2, o sea, el 7, menos Q1, 5, sobre Q1, que es 5. ¿Ok? Entonces, aquí voy a tener, en la parte de arriba sería 7 menos 5, 2, sobre 5, ¿no? Y aquí yo tendría, esto va a ser igual, ¿no? Aquí 2 entre 5, ¿cuánto es, maestra? Punto 4. Punto 4, ¿sí?
Ahora, punto 4, si lo queremos manejar en porcentaje, ¿qué vamos a hacer? Lo multiplicamos por 100 y sería igual a ¿qué? 40%. ¿Estamos? En la parte de abajo, ahora quiero saber la variación del precio. Precio 2 es ¿qué? 8 menos el precio 1 que es 10 sobre el precio 1 que es 10. Entonces yo aquí voy a tener, aquí yo voy a tener 8 menos 10 menos 2 sobre 10. Entonces aquí el resultado va a ser igual a, será entonces 2 entre 10. Punto 2. Entonces sería 2 entre 10. Punto 2. Punto 2, pero es que negativo. ¿Sí? Punto 2 negativo. Si lo multiplico por 100, entonces, para hablar en porcentaje, ¿no? Para que digan, ¿de dónde salió? 20%. Pero recuerden que cuando trabajamos, hacemos operaciones, hay que quitarle los signos. Por eso después, ¿qué es lo único que podemos hacer? Da lo mismo, ¿no? 40% sobre el 20%, pero es 40 sobre 20. Entonces aquí mi elasticidad va a ser igual a ¿qué? A menos que será arriba 40, ¿no? O punto 4 si quieren, 40 sobre 20. Entonces, ¿cuánto me sale? Sale 2, pero sale 2 ¿qué? Negativo. Menos 2 negativo. Este signo no tiene que variar, o sea, no vamos a decir, es que es negativo y negativo positivo, no. Recuerden que este signo negativo, lo único que me está señalando es la pendiente negativa de la curva, ¿sí? Entonces nos sale menos 2. Ahora, aquí lo que tenemos que tomar es el número absoluto. ¿En qué sentido? Cuando decimos que la elasticidad es elástica, ¿no? Cuando es mayor a 1. Cuando la elasticidad es inelástica, cuando es menor a 1. Cuando la elasticidad es unitaria, cuando es igual a 1. Aquí 2 es mayor que 1. Digo, sí. 2 es mayor que 1. Pero no se lleven por el signo, sino más bien por el valor. Si aquí me hubiera salido a la hora de dividir, por ejemplo, me hubiera salido, en vez de 2, me hubiera salido 0.58 por decir algo, aquí entonces sí decimos que es inelástica. Pero como aquí me salió 2, entonces es elástica. ¿Sí? Inelástica, elástica. Y si me hubiera salido 1, hubiera dicho que es unitaria. ¿Sí? Espero que no tengan ahí ninguna duda. Entonces, con esto terminaríamos que la elasticidad, la elasticidad, pero de la demanda. Ya para mañana o en la siguiente clase vamos a hacer elasticidad de la oferta.